ver, ¿cuántos aman al Señor? Amén. Amén. ¿Y cuántos cristianos hay en Avivamiento Sí? Amén. Amén. Están poco motivados los cristianos en Avivamiento Sí. ¿Cuántos cristianos hay en Avivamiento Sí? Amén. Amén, aleluya. ¿Qué es ser cristiano? Cristiano significa pequeños Cristos. Amén. Saben, cuando me toca, cuando tengo el privilegio de estar aquí adelante, tener esta hermosa oportunidad de predicar, de traer una palabra desde el altar, siempre le digo a Dios que no sea primeramente yo, que no sea algo mío, ni tampoco que sea teología, porque hay muchos teólogos mejores que yo, hay muchas personas que hablan mucho mejor que yo, con mucho más léxico, sino yo le digo, Señor, que venga de ti, Señor, que seas tú y que yo pueda vivirlo primero. Importante ese detalle, que yo pueda vivirlo primero, porque si no podría ser un hipócrita. Vengo, te digo, tenés que hacer esto y yo no lo hago. Entonces, yo siempre le digo, Señor, no quiero hablar algo que sé, sino algo que vivo. Y no es que me da vergüenza o quiero cuidar lo que digo porque estoy adelante de mucha gente, o porque estoy siendo grabado, o porque estoy saliendo en vivo, sino porque el estar acá parado me da la responsabilidad de hablar de parte de Dios. Y algo que me sorprendió porque lo estaba meditando anoche, es que este cuidado de qué es lo que digo, de cómo hablo, de cómo vivo, no tiene que ser solamente cuando estoy acá parado. Como les dije, todo lo que yo voy a hablarles hoy es algo que me pasó a mí, algo que yo viví. Entonces, el Señor me decía, ese temor que vos estás teniendo para buscar mi presencia y saber exactamente lo que tenés que decir, no es solamente cuando te vas a parar acá, sino es todo el tiempo. Es algo que no solo tenés que tener en mente o tener presente cuando vas a predicar o cuando vas a hablar a alguien de Dios. No es entrar en el mood cristiano. Ahora se usa mucho esa palabra que es como diciendo en el modo cristiano, ¿no? Es decir, ahora, no, porque vengo a la iglesia, estoy en modo cristiano, mood cristiano, entonces por eso ahora hablo de determinada forma, hago distintas cosas, sino es vivir una vida como cristiano. Tenemos que buscar agradar a Dios con todo lo que decimos y hacemos. Como dije, cristiano significa pequeños Cristos. Entonces somos representantes de Cristo en la tierra. ¿Amén? Entonces no es solo que somos representantes de Cristo cuando venimos a la iglesia. En la iglesia soy representante de Cristo. Ya fuera de la iglesia, no, ya soy yo. No. Si somos cristianos verdaderos, somos representantes tanto adentro de la iglesia como afuera. Cuando hablamos con nuestros hermanos cristianos, como cuando no. Cuando hablamos con gente del mundo. Cuando predicamos o cuando simplemente hablamos cosas. Hablamos. En todo momento, porque somos llamados cristianos, porque decidimos ser cristianos, aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros, entonces ahora soy un representante en todo momento y debo cuidar mi testimonio. Cuidar el testimonio es cuidar lo que digo, cuidar el testimonio es cuidar lo que hago, con quién lo hago. Y no es simplemente, es que me ven, voy a hacer esto, sino es decir, una vida íntegra, ¿no? Es decir,
aunque no me vean, yo me voy a comportar conforme a lo que le agrada a Dios, porque yo soy cristiano. Amén. ¿Cuántos dicen, yo quiero ser cristiano? Yo quiero vivir como cristiano. Amén. Si usted realmente desea esto, Dios va a empezar a actuar y le va a empezar a revelar cosas que por ahí deba cambiar. Pero en la Biblia podemos encontrar a alguien que se podría decir que vivió como cristiano, que tenía un corazón conforme al de Dios, y es el rey David. En 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, en la Reina Valera. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y en Hechos 13:22, en la Reina Valera también dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Puede tomar asiento. Vemos ahí en la palabra de Dios que ya al menos 2 veces se dice que David era conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, como hemos aprendido del pastor, cuando se dice 2 veces, queda establecido. Entonces, estamos seguros que David era conforme al corazón de Dios. Pero ahora, que David sea así, no quita que en la vida de David no haya habido pecado. Sí, una de las historias más conocidas de David es David y Goliat. ¿Quién no conoce la historia de David y Goliat? Pero además de esa historia, es su aventura amorosa con Betsabé. Y la historia se encuentra en 2 Samuel 11. Es muy largo para leer todo el capítulo, pero más o menos les leo el principio y después se los resumo. En 2 Samuel 11, versículo 2 al 5, en la Reina Valera dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Amén. ¿Qué pasó? David estaba en su casa, estaba paseando por la terraza, y de repente ve a una mujer, y la lujuria pudo más que él, y cayó en pecado. Y por lo tanto, a ese adulterio le siguió un embarazo no planeado y finalmente una conspiración engañosa y un asesinato vergonzoso. Porque, si usted no conoce la historia, básicamente David trata de encubrir su pecado, haciendo que primeramente Urías pueda, tipo en el tiempo que corresponde, ¿no? Como para 9 meses, duerma con su mujer para decir, bueno, yo no fui, fuiste vos. Como no había prueba todavía. Claro, no estaba todo lo del ADN y toda esa cosa, entonces zafaba, pero no lo logró. Y por lo tanto terminó asesinando. ¿Por qué? Porque lo mandó al frente de la batalla, a él solo, a Urías, que era el esposo, a morir básicamente.
Así que durante 9 meses David estuvo encubriendo su pecado. Durante 9 meses David pensó que lo había logrado, que no se había notado, que se iba a salir con la suya. Y el arrepentirse de eso cada vez iba más lejos. Total nadie se enteró, total no pasa nada, total quedó ahí. Hay un autor que dice: cuando el arrepentimiento se aplaza, el pecado se fortalece y el corazón se endurece. Cuanto más se congela el hielo, más difícil es romperlo. A David le pasó exactamente esto. Pensó que había zafado de esta. Metí la pata, nadie se enteró, lo cubrí perfecto, quedó ahí. Pensó que había sido hábil en ocultar su pecado, que nadie se iba a enterar, o tal vez ni le importaba que se enteraran porque era el rey. ¿Quién me iba a decir algo? Te atreví a... cortó la cabeza. O sea, ese iba peor, viste, el pecado. Entonces, intentó ocultarlo, intentó decir, no pasó nada. Pero había alguien que sí sabía, y ese era Dios. Dios sí sabía lo que había hecho y no se iba a quedar de brazos cruzados. Por eso más adelante podemos ver que Dios envía al profeta Natán a confrontar a David. Decirle, che, esto que hiciste, Dios lo vio y está mal. Y en ese momento, David se quebranta. Y en ese momento, esos 9 meses de culpa, de una carga, de un peso insoportable por esa culpa de haber pecado, caen de golpe sobre él. Antes de seguir, es interesante ver cómo reacciona David a esto. Dios envía a un profeta a confrontar a David, y David, en vez de decir, no, ¿qué te pensás? ¿Quién sos vos para decirme a mí qué hacer? O que acusarme a mí de algo. Como mínimo lo echa del palacio. Pero no, él se quebrantó. Él reconoció ese pecado. Y muchas veces nos pasa esto. Dios va a usar al hombre de Dios, al pastor, a la pastora, para por ahí a veces confrontarnos. Por ahí estamos, a veces sin querer, ¿no? Esto es por ahí muy grande, pero es para que se vea el ejemplo. Pero hay cosas por ahí más pequeñas que no nos damos cuenta, y por ahí la pastora, el pastor viene y te dice, che, fíjate que acá esto no está bien, a Dios no le agrada esto. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos enojamos, le decimos, vos qué vas a ver, yo lo pensé y eso está bien, no te metas, vos no te metas. O sea, resistimos a la corrección. Pero vamos a ver qué hizo David. Se quebranta y hace una oración. Y quiero analizar esta oración que hace. Y está en el Salmo 51. Y voy a rescatar algunos puntos acerca del Salmo 51. El primer versículo dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El primer punto que quiero destacar es un corazón arrepentido apela a la gracia de Dios. Un corazón arrepentido apela a la gracia de Dios. Como dije, acá en este versículo podemos verlo más claro. Él no intenta esconder su pecado o poner excusas, sino que 100% arrepentido busca la misericordia de Dios. Recordando que Dios es un Dios de misericordia. Amén. En Éxodo 34:6
Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él recordó que Dios es un Dios de misericordia y se humilló en ese momento. Se quebrantó y dijo, Señor, no te voy a esconder mi pecado. Yo sé que tú eres un Dios de misericordia y apelo y recurro a esa misericordia. Y toda oración de arrepentimiento debe comenzar así, buscando esa misericordia, esa gracia de Dios. Y saben, David no tenía la facilidad que tenemos hoy de acceder a la gracia. En ese momento Jesús todavía no había aparecido, no había sido sacrificado, no se había entregado por nosotros. Pero hoy sí tenemos esa ventaja, si lo queremos ver. Porque Jesús ya lo hizo. Jesús ya nos dio ese acceso a la gracia. Y por medio de ese sacrificio, hoy podemos ir a los pies de Cristo y pedir esa abundante gracia. Entonces, si David, que la tenía toda en contra, si lo querés ver así, se humilló y buscó la misericordia de Dios, ¿cuánto más nosotros hoy podemos humillarnos cuando nos equivocamos y buscar esa gracia de Dios? Jesús nos enseña que debemos apoyarnos en esa gracia de Dios constantemente. En Lucas 18, del 9 al 14, está la parábola del fariseo y el publicano, donde el fariseo oraba con orgullo, creyéndose justo por sus propios actos, mientras que el publicano oraba con humildad y sabiéndose pecador. Y ni siquiera, dice la palabra de Dios, que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos, porque se sabía pecador. Le pedía a Dios que tuviera misericordia de él. Jesús termina diciendo en Lucas 18, 14, en la Nueva Traducción Viviente, dice, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Es decir, cuando nos acercamos a Dios, sabemos que somos sus hijos. ¿Amén? Sabemos que somos sus hijos. Pero no tenemos que ir orgullosos. No tenemos que ir diciendo, yo soy tu hijo, perdóname, che. Medio raro, ¿no? Sino hay que ir humillados, decir, Señor, perdón. Señor, me equivoqué. Reconocer que uno se equivocó. Y muchas veces eso es difícil. Eso es difícil. Aun cuando el pastor, la pastora te lo dicen en la cara, uno dice, no, bueno, pero tampoco. Claro, tampoco para tanto, che. Pero hay que humillarse. Cuando vamos arrepentidos hay que estar humillados. Porque eso es lo que ve Dios y eso es lo que recompensa. Y dice, como tú te humillaste, yo te exalto. Amén. Sigue diciendo el Salmo 51. Me olvidé de anotarme qué versículo es, pero creo que es el 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Segundo punto que quiero destacar de esa oración, el corazón arrepentido reconoce su pecado. Amén. David, luego de apelar a la gracia de Dios,
luego de acudir a esa misericordia de Dios, reconoce su pecado y deja de mentir primeramente a Dios, ya no le miente a Dios, sino que delante de Dios reconoce su pecado, deja de mentirle a los demás e incluso deja de mentirse a sí mismo. Esto de mentirse a sí mismo es una de las peores cosas que puede pasarle al cristiano. Acá tengo algo anotado de Andrew Murray que dijo: por naturaleza, el hombre está tan por completo bajo el poder del pecado que puede esconderlo de sí mismo incluso después de haberlo cometido. Esta es una de las manifestaciones más peligrosas del pecado. Ciega el corazón. La obra del Espíritu, de la gracia de Dios, es hacer que el corazón reconozca el pecado. Cuando cometemos un pecado, cuando le fallamos a Dios, muchas veces lo ocultamos incluso de nosotros. Decimos, no, pero en realidad no. Dios ya me perdonó. Y no hacemos nada con eso. Dios ya me perdonó, ya está. No lo menciones, ya está. Ahí, déjalo ahí. Pero eso es un efecto que provoca el pecado en nosotros. Eso es algo que está mal. ¿Por qué? Porque hay que reconocer nuestro pecado. David dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Límpiame de mi pecado. Es decir, Señor, te presento mi pecado. Sé que me equivoqué, pero por favor, límpiame. Pero por favor, perdóname. No lo trato de ocultar. No lo trato de que no lo vea nadie, sino que, Señor, claramente acá me equivoqué. Y como decíamos hoy, en la misericordia de Dios, el Señor envió al profeta a enfrentar el pecado de David. ¿Y esto qué provocó en David? Esto provocó una convicción de pecado. Cuando Dios manda algo, a alguien, normalmente el Señor usa a sus profetas, a sus hombres de Dios, mujeres de Dios. Cuando Dios es el que mueve las cosas para enfrentar ese pecado, para confrontarte, lo más probable es que produzca convicción de pecado. Va a producir convicción de pecado en tu corazón. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer con eso? El pastor me dice, te equivocaste acá. Ok, yo entiendo y digo, es verdad, me equivoqué. Ahora, ¿lo reconozco o lo niego? Como decíamos hoy, me enojo y reniego de lo que me están diciendo. ¿Por qué me enojaría? Porque sé que es verdad. Porque sé que estoy mal. Y me lo están recordando. Y me lo están diciendo en la cara. Entonces, reacciono mal. Pero aquí David, cuando tuvo esa convicción de pecado en su corazón, trajo además un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que tiene que provocar en nosotros. Que cuando Dios nos confronta, nos enfrenta en ese pecado, nosotros entendamos que nos equivocamos y nos volvamos a un arrepentimiento genuino. Y fíjense que David no culpó a nadie. Tenía gente para culpar, pero no culpó a Betsabé por decir, no sé, seductora. No culpó a Urías por hacer su casa tan cerca del palacio para que lo vea el rey.
ni culpó a Joab. Joab era el líder del ejército. No lo culpó a él de ayudarlo en ese complot contra Urías. David se hizo responsable de su pecado. Si leemos en todo el Salmo, vamos a encontrar varias veces que él menciona mi maldad, mi pecado, mis rebeliones. No dice las rebeliones de mis compañeros, sino mis rebeliones, mis pecados, mis faltas. Y David declara y admite lo que dice en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz la muerte. David declara esto: Señor, me dejé llevar por mis propios deseos y oculté el pecado, dejé que crezca el pecado, y eso trajo muerte. Si leemos más adelante, hubo una consecuencia del ocultar el pecado. Y es interesante porque muchas veces nos pasa a nosotros que él no culpa ni siquiera al diablo. No lo culpa al diablo. Porque es fácil decir, no, es el diablo que me puso la tentación. Culpa al diablo. Sino que él reconoce el pecado. Dice, no, la tentación estuvo, sí, pero yo caí en la tentación. Yo me dejé llevar por mis deseos pecaminosos. Y acepta esa responsabilidad mediante la admisión específica del pecado. Es decir, no me acerco a Dios y le digo, pequé, perdón. Sino, Señor, hice esto y en esto te fallé. Y siguiendo mis propios deseos, terminé en pecado. O sea, no vengo y digo, Señor, bueno, todo el mundo peca, ¿qué cree que haga? ¿Qué se va a hacer? Otra vez me tenés que limpiar. La carne es débil. Momento de debilidad. No, sino decir, Señor, yo acá te fallé. En esto específico te fallé. Y me arrepiento. No es simplemente decirle lo que hiciste, sino decir, Señor, me arrepiento de eso. Y luego que él toma la responsabilidad de ese pecado, de su pecado, ahora sí puede descansar en la gracia y la misericordia de Dios para recibir ese perdón y esa limpieza. Porque Dios nos quiere limpiar. ¿Amén? Amén. Dios quiere. Dios es un Dios de misericordia. Por lo tanto, Él quiere perdonarte. Pero tenemos que tener una actitud de humildad. Una actitud que nos lleve a poder recibir esa gracia. En Proverbios 28, versículo 13, en la Reina Valera dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Más claro imposible. El Señor está diciendo, si vos tapás, si vos ocultás tus pecados, yo no te puedo perdonar. Pero si vos los declarás, vos los confesás delante de mi presencia y te apartás, yo te puedo dar mi misericordia y te puedo restaurar. Y el Salmo 32 es como medio paralelo al Salmo 51.
dice en el versículo 1, 32:1, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y salteo al 5, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora que David había confesado sus transgresiones, sus pecados delante de Jehová, la carga de esa culpa que venía trayendo por meses se había ido. Dios la había quitado. Esa carga Dios la había quitado. ¿Por qué? Porque confesó sus transgresiones delante de Jehová. Y ahora podía cantar y gozarse con los justos, como dice en el versículo 11: alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Es decir, ahora su estado de ánimo incluso había cambiado. Ahora ya no estaba cargado, agotado, sino que ahora podía estar cantando, gozoso, alegre. Y David llegó a comprender que el arrepentimiento genuino busca el perdón. Si volvemos al Salmo 51, podemos ver que usa distintas frases para decir básicamente: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Dígalo conmigo: Señor, perdóname. Señor, Y en el versículo 1 usa la frase: borra mis rebeliones. En el 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En el 7: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En el 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. En el 14: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Es decir, todas estas formas que usó David es para decir: Señor, perdóname. Señor, por favor, perdóname. Y David estaba en una situación difícil porque la ley lo condenaba por todo lado. Lo condenaba y no había quien, ningún sacerdote podía absolverlo de lo que había hecho. Porque cometió homicidio, falso testimonio, lujuria y más. Pero había uno que sí podía. Y la única manera de poder volver a esa relación con Dios era acudiendo a la misericordia de Dios. Él era el único que podía restaurarlo, que podía quitarle, que podía limpiarlo de ese pecado. Saben, el pecado mancha. El pecado mancha. Y cuando si caminamos con pecado, caminamos con manchas. Por eso David dice: límpiame, Señor. Límpiame más y más. Ponme lavandina. Pero también entendió que el pecado es una enfermedad que lo había contaminado, como si fuese lepra. Por eso le pide que lo limpie con hisopo. Hisopo es una herramienta que se usaba en aquella época para purificar a los leprosos. Entonces él entendía que como esa enfermedad, la lepra,
contagiaba a las personas. Él había sido contaminado con el pecado y necesitaba ser purificado. Y como a los leprosos se los marginaba del resto del pueblo, el otro día el pastor nos hablaba de esto, que Dios usó a 2 leprosos y toda la situación que pasa a un leproso. Como ese marginado, así es cuando la enfermedad del pecado nos empieza a contaminar. ¿Por qué? Porque el pecado nos margina de la presencia de Dios. El pecado nos margina de la presencia de Dios. Por eso David deseaba con todo su ser que Dios lo perdonara. Porque él sentía ese abismo entre él y Dios. Que por causa de ese pecado que dejó estar, que no lo confesó, se contaminó. Y esa contaminación de la enfermedad del pecado lo separó de Dios. Y él anhelaba esa restauración al gozo de su salvación. Buscó ser perdonado, limpiado. Y este anhelo es algo que debe caracterizar a los cristianos. ¿Cuántos cristianos dijimos que había en la iglesia? Amén. Amén. A ver si así se despierta un poquito. Entonces, esta búsqueda de ser perdonado, de ser limpio, debe ser algo que nos caracterice como cristianos. Diariamente debemos arrepentirnos y buscar la gracia de Dios y su perdón. No poniendo excusas. No, es que lo que pasa es que, mira, yo te explico. Yo hice esto porque mira que allá estaba pasando lo otro. Entonces, ¿qué querés que haga, viste? No buscando excusas, sino decir, Señor, me equivoqué. Ni buscando culpables. No, lo que pasa es que Pepito, que qué sé yo. Es fácil. Es como que parece que nos arrepentimos, pero en realidad simplemente le estamos echando la culpa a otra persona. En realidad simplemente le pusimos excusas y no estamos reconociendo que lo que hicimos mal, lo hicimos nosotros. Entonces es importante, y como dije, es algo que caracteriza al cristiano, el diariamente humillarse delante de Dios, arrepentirse y buscar esa gracia, ese perdón y ser limpios una vez más. El Salmo 51, versículo 4, sigue diciendo: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Otro punto que quiero destacar es que el corazón arrepentido reconoce la parte ofendida. Acá David dice: contra ti y solo contra ti he pecado. Pero si uno se pone a pensar, dice, ¿qué pasó? ¿Y Betsabé? ¿Qué onda? ¿Y Urías? ¿Sus familias? ¿El pueblo que fue afectado por culpa del pecado de David? ¿Qué pasó con eso? Lo que David entendió es que en última instancia su pecado era plenamente contra Dios, porque su pecado va en contra de la voluntad de Dios. Es decir, el pecado en general siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios. Siempre va a buscar usurpar la autoridad de Dios. Y obviamente va en contra totalmente de su carácter santo.
Entonces, cuando pecamos, muchas veces hay personas involucradas, o cosas, o lo que sea. Pero lo que realmente debemos reconocer es que hemos pecado contra Dios. Porque Dios no quería que hiciéramos eso. Porque nosotros nos pusimos en lugar de Dios, es decir, Dios, vos no sabés lo que hay que hacer, lo hago yo a mi manera. Y ahí meto la pata. Entonces, reconocer que solo contra Dios hemos pecado es esencial. Y no solo esto, sino que cuando cometemos el pecado, cuando pecamos, lo hacemos en presencia de Dios. Eso es algo realmente chocante. Porque uno parece, normalmente si uno está haciendo algo mal, que nadie me vea. Y David parecía que nadie lo estaba viendo. Pero Dios sabía, Dios lo estaba viendo. En ese preciso momento Dios lo estaba viendo. Y no solo estaba viendo lo que estaba haciendo, sino también Dios mira nuestras motivaciones y nuestros pensamientos malos e incorrectos. Dios está viendo todo. Dios está viendo todo. Por eso el arrepentimiento genuino reconoce que el pecado es completamente aborrecible para Dios. Es decir, Dios odia el pecado, ama al pecador, pero odia el pecado. Y algún día lo va a destruir. Amén. Pero cuando vemos desde su perspectiva el pecado que hicimos, lo empezamos a ver mal. Nos empezamos a dar cuenta de decir, ¿cómo es que hice esto tan mal, tan vil, tan asqueroso? Y por ahí no es tan grave como lo de David, pero sí tenemos como esa sensación. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo desde su santidad. Entonces, cuando nos paramos en la perspectiva de Dios, que es esa santidad al 100%, cualquier manchita ya nos parece aborrecible. Por eso es que tenemos que reconocer en ese momento de arrepentimiento que lo que hicimos es abominación para Dios. Y saben, muchas veces bajamos nuestro nivel de santidad. Lo malo, lo que Dios dice malo, ya no es tan malo. No es tan malo en realidad, tampoco estoy matando a alguien. Y lo bueno, tampoco puedo ser tan perfecto, más o menos, en poco, más o menos. Esto hace que en nuestras vidas y en la iglesia entre una tolerancia al pecado. ¿Y qué hace esto? Esto termina dañando nuestras vidas o termina dañando a la iglesia. Porque permitimos que entre la enfermedad. Porque permitimos que ese pecado contamine. Entonces, después terminamos en ese vivir contaminados, en esa separación, nos empezamos a alejar, la iglesia se empieza a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque permitió lo que parecía inocente, pero era pecado. Entonces, por un minuto, examine su vida,
y decir en qué áreas o en qué partes yo estoy tolerando el pecado. Yo estoy diciendo, bueno, pero no es tan malo. Porque eso es lo que nos termina haciendo daño y alejándonos de Dios. No debemos dejar que la cultura del mundo, que nos está constantemente presionando, sea la que nos dirija nuestros pensamientos. Que no debemos dejar que lo que el mundo nos presiona sea lo que nos dirija cómo actuar, cómo pensar. Sino tenemos que dejar que Dios nos dirija. Nuestro estándar de santidad es Jesús mismo, es Dios mismo. Él es nuestro estándar de santidad. No podemos conformarnos con un poquito de santidad. No, bueno, yo con ir a la iglesia y leer la Biblia todos los días, más o menos le voy a ir remando. Debemos caminar en santidad. Pero muchas veces nuestras acciones terminan quebrantando esa santidad. ¿Por qué nos equivocamos? Es normal. Nos equivocamos y quebrantamos esa santidad. Y no importa cuán pequeña sea esa acción que quebrantó la santidad, es importante acudir a Dios inmediatamente con un corazón humillado y buscar su gracia y su perdón. Cuando como cristianos empezamos a vivir esta nueva realidad, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Y ahora entonces somos justificados y declarados inocentes por el juez del universo. Pero lamentablemente no siempre vivimos de forma justa. En nuestro diario vivir seguimos pecando porque es la naturaleza humana. Pecamos. Y cuando lo hacemos, nuestra relación con Dios es estorbada. Este es otro punto que quiero destacar y es un corazón arrepentido aspira a una restauración completa con Dios. ¿Cuántos saben que hemos sido adoptados por Dios? Amén. Amén. Y Él nunca nos va a desheredar. Él nunca nos va a rechazar como sus hijos. Pero nuestros pecados meten tensión a la relación. Y si no nos arrepentimos, podemos esperar que Dios nos discipline, como el Padre disciplina al Hijo que ama. No nos arrepentimos, no reconocemos nuestro error, viene la disciplina. Y como dije, el pecado en el cristiano genera ese abismo entre Dios y Él. Y trae culpa, trae carga, peso. Nos sentimos desganados, lejos de Dios, porque estamos lejos de Dios, heridos, cualquier cosa nos cae mal, deprimidos, etc.
David, antes de reconocer su pecado, antes de humillarse y pedir perdón, él estaba cargando con esa culpa y durante mucho tiempo lo hizo. Durante esos 9 meses, hasta que llegó el profeta, estuvo cargando esa culpa. Y yo supongo que pensó que iba a vivir con esa culpa, porque no podía decirlo. ¿Cómo voy a decir lo que hice mal? ¿Cómo me van a ver? Si el que se atreva a verme. Entonces, el pecado, cuando no lo reconocemos y nos arrepentimos, trae ese peso, trae ese desganado, ese sentirnos desganados. Pero David en esa situación le pide que restaure el gozo, que le restaure el gozo y la alegría. En el Salmo 51, versículo 8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Dios le rompió los huesos? ¿Cómo es? No, en otros versículos dice que él sentía como una mano que lo aplastaba por ese pecado. Y entonces ahora que lo reconoce, que se arrepiente, le dice: Señor, restáurame el gozo, la alegría, que mis huesos vuelvan a tener su fortaleza. El anhelo de un pecador verdaderamente arrepentido es que la relación con Dios sea restaurada nuevamente. Y sabe, hoy quiero decirle que si usted se siente así, deprimido, con angustia, siente que se ha alejado de Dios, siente que ya no es lo mismo, que no escucha su voz, quiero decirte, no importa cuán lejos estés, cuán lejos tú creas que estés, cuántos pasos hayas dado en dirección opuesta a Dios, estás a un solo paso de volver. Estás a un solo paso de volver. Y ese paso es arrepentirte. Arrepiéntete, vuelve en humildad a Dios y Él te perdonará. Él te perdonará y te restaurará a esa relación íntima con Él. Y con ella volverá tu gozo y tu alegría. Amén. Aleluya. Aleluya. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, en la versión Nueva Traducción Viviente dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Dios lo dice en su palabra, no es algo que estoy inventando. Si confesamos nuestros pecados a Dios, si realmente nos arrepentimos, Él quiere perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de todas esas manchas que el pecado ha pegado en nosotros. Que ese pecado que hemos encubierto, que hemos ocultado, ha hecho daño en nosotros. Dios quiere limpiarte y dejarte blanco. Ahí me dicen racista. Él quiere dejarte con esas vestiduras blancas, santo para Él. Amén. Y algo que me gustó cuando estaba aprendiendo todo esto, como les dije, esto es algo personal, esto es algo que me pasó. Y no me pasó hace mucho. Es más, me pasó esta semana. Algo que me encantó, porque yo no lo entendía así,
Pero ahora lo entiendo y es hermoso. Dice, un punto más es, el corazón arrepentido anuncia el evangelio del perdón. Por ejemplo, la mujer samaritana en el pozo. Cuando Jesús le revela lo que ella hizo, ella sale corriendo y anuncia a todo el mundo que Jesús le dijo todo lo que hizo mal. ¿Cómo es esto? No se entiende. Es decir, ella iba a esa hora al pozo porque tenía vergüenza de lo que había hecho. Pero ahora Jesús se lo dice y ahora ella está bien con eso. Ahora ella va y lo anuncia a todo el mundo, dice, yo hice esto y ese hombre me lo dijo. También tenemos al endemoniado gadareno. Dios lo liberta, lo libra de todos esos demonios y el que hace, proclama su liberación por toda esa zona del otro lado del mar de Galilea. Es decir, va y le dice, yo tenía 100 demonios. Estaba recontra endemoniado. Pero ahora Jesús me hizo libre. Pero ahora Jesús me hizo libre. Pablo perseguía a los cristianos. Pero cuando fue restaurada su vista después de ese encuentro con Jesús, él salió y se fue a predicar a las sinagogas, Jesús es el Cristo. Yo antes mataba a sus seguidores, pero ahora reconozco que Él es el Cristo. Donde antes hubo vergüenza y culpa, ahora hay gozo sobreabundante que debe ser compartido. Fíjense que no se quedaron con ese gozo. No es que dijeron, genial, ya estoy libre, genial, ya. No, sino, ¿sabés lo que hizo Jesús conmigo? ¿Sabés lo que hizo? Me perdonó. ¿Sabés lo mal que estaba haciendo yo? Y ahora Jesús me perdonó. Y ahora Jesús me libró de todo lo que estaba atado por mis pecados. Y esto es algo hermoso, realmente hermoso. Yo antes no lo entendía. Yo decía, ¿cómo es posible que alguien esté orgulloso de todo su pasado? Pero no es que está orgulloso de su pasado, es que está diciendo, Jesús me libró de ese pasado. Jesús me libró de ese pasado. David en el Salmo 51 escribe en el versículo 12 y 13, vuelve el gozo de tu salvación, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David fue perdonado y ahora ya no tenía vergüenza de decir lo que había hecho, sino que ahora salía y le decía, muchachos, yo hice mal, yo cometí un pecado, pero Dios te puede librar a ti como me libró a mí. Ahora él quería convertir esos corazones que estaban en pecado a Cristo. Amén. Llevarlos a su misericordia, a su gracia. Amén. Este es el sentir que debemos tener nosotros. Todos fuimos sacados de un pasado. Me van a mirar raro, pero Dios permitió ese pasado para que hoy tengas un testimonio. Entonces, usemos ese gozo que hoy tenemos, no por haber cometido eso, sino porque Jesús nos libró de eso. Usemos ese gozo para ir y predicar. Es sencillo. No hay que hacer toda una prédica, toda una investigación de teología para hablarle a alguien de lo que Jesús hizo en vos. Es decir, yo estaba haciendo esto mal. Y hoy Jesús me limpió. Y hoy puedo estar delante de ti sin vergüenza. Porque Jesús me limpió y me salvó. Y lo quiere hacer contigo. Amén. Pero saben, la oración de un arrepentimiento genuino no trae tristeza. Uno podría decir, Señor,
Pero no trae tristeza, sino que trae paz y gozo. Y en esa oración es que nosotros terminamos glorificando el nombre del Señor. Y podemos declarar que no hay un Dios como Él que perdone todas nuestras maldades. En esa oración, lo que nosotros podemos llegar a vivir cuando realmente nos arrepentimos, no es tristeza por haber pecado, sino es gozo, paz, porque estamos glorificando el nombre de Dios, porque estamos glorificando y declarando que Él es el único que puede perdonar todo lo que hicimos. En 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Es decir, hay una especie de tristeza en ese arrepentimiento, pero no porque nos sintamos mal, sino porque decimos: Señor, te fallé. Señor, te fallé. Pero el Señor rápido responde, rápido dice: no te preocupes, hijo, yo te tengo de la mano y no te va a pasar nada. Es una oración con arrepentimiento genuino lo que mueve la misericordia de Dios. En el Salmo 51, versículo 19, David promete dar sacrificios a Dios. Dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hoy en día no tenemos que matar una oveja, porque vamos en cana. No tenemos que hacer todo ese ritual. Pero sí hay algo que Dios nos pide que hagamos. Sí hay un sacrificio que Dios nos pide que hagamos. Pero no es un sacrificio de decir: me obligan a hacerlo, voy a hacerlo. Sino es porque estoy agradecido, porque realmente me perdonaste, es que quiero darte este sacrificio. Y el sacrificio es un corazón quebrantado. El sacrificio es un corazón contrito. Aunque no hacemos lo de las cabras, ovejas, sí podemos darle a Dios nuestras vidas como sacrificios vivos. En Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2, en la Reina Valera dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Es decir, debemos colgarnos en una cruz, decir: Señor, acá está sacrificio vivo. No. Dios desea ver nuestras vidas transformadas. Ese es el sacrificio. Y qué mejor sacrificio que traiga beneficio para mí, ¿no? Es decir, ¿qué sacrificio estoy haciendo si todo lo que veo es positivo para mí? Es raro, pero está bueno, ¿no? Porque dicen: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, no te amoldes a lo que este mundo te está diciendo que tienes que ser
o cómo tienes que ser, o cómo tienes que pensar, o cómo tienes que hablar. Sino transformate según lo que yo digo que hay que hacer. Como el Espíritu Santo va diciendo, según la voluntad de Dios. ¿Para qué? Y aquí dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, nosotros somos transformados, nuestras vidas conforme a su voluntad, para poder experimentar su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. En Hebreos, capítulo 13, versículo 15, en la Reina Valera, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestra ofrenda de alabanza, nuestra obediencia a Dios son sacrificios. ¿Por qué? Porque dejamos nuestra voluntad de lado. Dejamos lo que queremos hacer para hacer lo que Él quiere. Y estos sacrificios son agradables a Dios. Pero todo esto debe ser con un corazón humillado y contrito. Dios se agrada con ese corazón. En el Salmo 51, versículos 16 y 17 dice, porque no quieres sacrificios. Bueno, pongámonos de acuerdo, ¿no? Por un lado dice sacrificio, ahora dice no sacrificio. Pero dice que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, ese sacrificio que Dios te está pidiendo es tu corazón. Es tu corazón. Y dice, tú no lo despreciarás. Muchas veces tenemos miedo de dar nuestro corazón porque hay experimentación. Sí, no sé cómo decirlo. Pero hay historia, digamos. Hay lore. No. Entonces, tenemos miedo que lo que nos pasó antes, cuando dimos nuestro corazón, vuelva a pasar con Dios. Y no queremos darlo. Pero hermano, quiero decirle que no hay lugar más seguro que dar tu corazón a Jesucristo. Amén. No hay lugar más seguro. Como cristianos, cuando andamos conforme a la voluntad de Dios, reflejamos su gloria como sacrificios vivos que testifican su verdad. Pero, ¿qué pasa cuando pecamos? Cuando peco también estoy glorificando, reflejando la gloria de Dios. Cuando pecamos, como dije, se genera esa distancia, esa tensión en la relación. Pero cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona, rápidamente nos restaura. Y esto también lleva a avanzar en su gloria. Y esto es una de las cosas por las cuales uno puede estar orgulloso de lo que Jesús hizo en nosotros, en uno, con tu pasado. ¿Por qué? Porque este pecar y arrepentirnos rápidamente nos lleva a tener un testimonio de su misericordia en nosotros y de la riqueza de su gracia sobre nuestras vidas. Entonces, mientras caminamos conforme a su voluntad, estamos reflejando su gloria. Amén. Ahora, cuando pecamos, pero nos arrepentimos, nosotros avanzamos en esa gloria y ahora tenemos incluso un testimonio para decirle, esta es la misericordia de Jesús, esta es la misericordia de nuestro Dios. Y esto
es para ti también. El vivir una vida en comunión y en relación con Él, donde sabemos que no hay pecado alguno que Él no pueda perdonar, que su gracia no cubra, y que si nosotros vamos corriendo al Señor en humildad y en corazón arrepentido, Dios nos permite vivir una vida en el gozo de su salvación, en alegría y en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento.